Y ya estamos entrando al viernes, porque para los judíos cuando ya se oscurece ya entra el siguiente día. Entonces para ellos ya era viernes y salen del aposento alto de la comida de la Pascua y van al huerto de Getsemaní, donde él está orando y está intercediendo, y él deja a sus discípulos, se va un poco más lejos de ellos con 3 otros, con Pedro, con Juan y con Santiago, y les dice a ellos, y velan conmigo mientras que yo estoy orando. Y él va un poco más allá, donde todavía lo pueden ver, pero no está donde ellos lo pueden escuchar, y él comienza a clamar, pero ahora es por la razón que llamamos la pasión de Cristo, con agonía, con dolor. And he's praying in the Garden of Gethsemane with deep anguish. Y mientras que él está orando, él encuentra a los discípulos que 2 veces durmiendo, encontrando en esos momentos que sus mejores amigos, los que aún él había pedido que compartieran ese momento con él, se quedaron dormidos. Y entonces, cuando se despiertan es porque ya viene Judas con los soldados. Y se acercan a Cristo, y con un beso Judas traiciona a su Señor. Y sabe que en esos momentos, piénsalo, en los momentos que Cristo, en ese momento sus amigos se quedaron dormidos, uno de sus discípulos lo traiciona, y nos quedamos pensando, ¿no? Si Cristo verdaderamente entiende lo que estamos experimentando nosotros. Lo que Él vivió al comienzo de ese día viernes, cuando nosotros vivimos y experimentamos que en el trabajo alguien que pensábamos que era nuestro amigo, alguien que era parte de nuestra familia, alguien que confiábamos nos traiciona, o cuando los necesitamos a ellos, desaparecen. Y Cristo dice, I know, yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es ser abandonado, yo sé lo que es en esos momentos que el terror y el temor entra a los discípulos. Y el que era mi mano derecha, se puede decir, 3 veces cuando le preguntaron, ¿tú no eras uno de sus discípulos? Pedro dice, no, jamás, te lo juro, no lo conozco. Jesús sabe lo que es. Eso era viernes. Todos hemos pasado esas noches, esos momentos de dificultad, right? We've all faced those moments where the people we've most expected to be there for us abandon us. Los soldados los llevan, y esa noche Cristo es acusado en un juicio injusto, en this false trial, trayendo personas con falsos testimonios para acusar a nuestro Señor, y comienzan a acusarlo. Él hizo esto, y ellos mismos contradiciéndose, falsos testigos. Y comienzo a pensar cuántos nosotros hemos tenido esos momentos donde nos acusan, nos dicen cosas de nosotros que no son ciertos. Y decimos, pero no, eso no es así, no, eso no sucedió. Mami, créame, papi, créame, mi amor, créame, jefe, créame, no fue así. Y la gente acusando y diciendo, y ahora en Facebook y Internet es tan fácil decir cosas y engañar y herir y decir falsos testimonios uno del otro. Y Cristo ahí de ese momento parado, y la gente diciendo cosas que Él sabía que era mentira. Y por ese momento, ¿qué hace Cristo? No dice ni una sola palabra. Ve, en esos momentos que usted cree, pero es injusto, no hay necesidad siempre de defendernos ni de hablar. Cristo dijo, bueno, Él sabía quién era la verdad, Él sabía y reconocía quién Él era, y Él no se defendió y no contestó ni a uno de los que estaban acusándolo. He didn't answer back any of the false witnesses except, sino solo para decir cuando le preguntaron, bueno, dinos ya de una sola vez, eres el Mesías. Y entonces Cristo, que hasta este momento se quedó callado, abre su boca y dice, lo soy, I am. Y te digo la verdad, que verás al Hijo del Hombre viniendo en gloria de la diestra del Padre. Y con eso dijeron, ya no hay necesidad de más. Lo sacaron, lo golpearon y lo llevaron a Pilato, porque ellos no podían condenarlo. Entonces ellos lo llevaron en la medianoche, en las horas todavía oscuras, lo llevan al gobernador y le dicen, queremos matar a este hombre, no podemos
tú tienes el derecho de hacerlo. Y él dice, pero ¿qué ha hecho él para merecer la muerte? Yo no hallo en él nada. Y ellos dicen, no importa. Y entonces él dice, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a azotar, lo voy a castigar. Pilate doesn't want to kill him, but he says, well, at least I'll punish him. I will have him flogged, and maybe that will be enough. Tal vez eso será suficiente. Lo golpean y con los látigos hasta que ya el piel se le quita de su espalda. So the flesh comes off of his back. They whip him. Y entonces lo traen otra vez a Pilato y Pilato lo trae frente a la gente. Y les pregunta, ¿qué quieren que haga con él? Y comienzan a gritar, crucifique. Y entonces Pilato, no. Bueno, yo sé lo que voy a hacer. Voy a ir a la cárcel. Voy a ir en la cárcel y voy a sacar el peor criminal que tengo. El peor que tengo lo voy a sacar porque jamás este buen hombre, este buen Jesús, que es un buen hombre, no ha hecho nada, no ha matado a nadie. Voy a sacar el peor de la cárcel. Let me go to the jail and get the worst of the prisoners that I have, and I'll offer him to the people. Y lo voy a ofrecer a él, a la gente, a ver, porque indudablemente van a escoger a Jesús sobre el ladrón, sobre el criminal, el que ha matado, el que ha abusado. Y entonces trae a Barabas y trae a Jesús y él dice, mira, es mi costumbre liberar a uno, darle la libertad a uno durante el tiempo de la Pascua, entonces escogen ustedes quién quieren. Y comienzan a gritar, denos Barabas y crucifique a Jesucristo. Y Cristo en ese momento, escuchando eso, ese viernes ya en la madrugada, ya el sol comenzando a subir, los rayos del sol pegando su rostro, y lo llevan y le ponen la cruz, y él comienza a cargar su propia cruz hacia el Calvario. Era viernes, ya por la mañana, el alboroto, el sonido, el ruido, la gente que habían dormido en la noche no sabían lo que había pasado. Obviamente muchos estaban enterados, pero en la mañana todos los demás se levantaron al oír todo este ruido, este escándalo, este alboroto que está pasando, y ellos también salen y comienzan a ver a Jesús. Y las mismas personas que unos días antes estaban diciendo Hosana, ahora insultando y llamando por su muerte. Lo llevan a la cruz, lo llevan al Calvario, y ahí al lado de dos ladrones lo crucifican. Él estando sobre la cruz, él comienza a hablar a ciertas cosas que Cristo dice sobre la cruz, y uno de ellos es, mientras que ellos mofaron su nombre y comenzaron a burlarse de él. Si es el Hijo de Dios, bájase. Si no era ya suficiente que lo estaban crucificando, que lo habían golpeado, que habían puesto clavos en sus manos y en sus pies, comienzan a burlarse de él. If it wasn't enough, all that they had already done, now as he's on the cross, they mock him. Si eres el Hijo de Dios, él dijo que era el Hijo de Dios. Él lo dijo, ¿verdad? Entonces que Dios venga ahora y lo libera de la cruz, que Dios lo baje de la cruz. Y Cristo dice, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y entonces Cristo en la cruz, hablando con uno de los dos ladrones, le habla y le dice al otro, mira, nosotros somos culpables, merecemos lo que estamos recibiendo. Ya viernes en la mañana, 9, 10, 11 de la mañana, Cristo sobre la cruz, y el ladrón dice, nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, pero Él es justo. So one of the thieves says, we deserve this, but he's a righteous man. Y entonces ese ladrón le dice a Jesús, recuérdase de mí cuando entras en su reino, en su gloria. Y Cristo le dice, te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Ahora, cuando yo veo las tres cruces, muchas veces yo pensando en esto en esta mañana, y ahí mira, tenemos tres cruces. Y yo siempre pensaba, bueno, la verdad, la única cruz que importa es la de Cristo. Los otros eran ladrones. Right, I always thought, why do we put up 3 crosses? The other 2 were thieves. The only one that matters is Jesus. Pero pensando en esto esta mañana me di cuenta de las palabras de Jesús. Cuando Él dijo que así será en el final, 2 van a estar caminando. Uno se le va a llevar, el otro se va a quedar.
Dos van a estar en el techo, en la casa, uno se va a llevar, otro se va a quedar. Dos van a estar trabajando en el campo, uno se va a llevar, el otro va a quedar. Y Cristo estaba ahí en la cruz y había uno a cada lado. Uno se fue con él, otro se quedó. Porque en ese momento, ese ladrón sobre la cruz, viendo a otro hombre muriendo, esto no era el momento que él estaba alimentando a la multitud. The thief put his faith in him as he was dying, not at the moment that he was feeding the thousands. Imagínense cuando alimentó a toda la gente y lo querían hacer rey. ¿Por qué? Porque él me alimentó. ¿Cómo no voy a creer en este que puede levantar a los muertos, puede sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos y alimentarme? ¿Cómo no voy a creer en él? Pero ahora que estaba en la cruz, todos ellos dijeron, bueno, me equivoqué. Bueno, él no es el Mesías, no es el Hijo de Dios, porque si fuera el Hijo de Dios no estaría en la cruz. Pero este ladrón, con Cristo muriendo a su lado, todavía creía que aunque Cristo estaba muriendo, he believed that even though Jesus was dying, he could save him, podía salvarlo, tenía salvación en sus manos. Y entonces Cristo sigue hablando, Él dice, Dios mío, my God, why have you forsaken me? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento que el Padre puso el pecado de la humanidad sobre su Hijo. Luego dijo, tengo sed. Y después de decir que tenía sed, le pusieron una esponja con vinagre y Él, a probarlo, luego dijo, consumado es. So he's on the cross and he says, I'm thirsty. And they put a sponge with vinegar and margarine and they put it up to his lips and he tastes it. And then he says, it is finished. ¿Por qué consumado es? Porque en ese momento, todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que hablaba de Cristo y todo lo que Cristo tenía que cumplir en ese momento, at that very moment, every single Old Testament prophecy fulfilled, cumplido, consumado es. Ya lo he hecho todo. Ya no hay más que hacer sobre la tierra, lo he hecho todo, he cumplido con cada uno de las profecías del Antiguo Testamento, consumado es. Y luego dice que él respiró ya y entregó su espíritu y murió. En este momento, ahora viernes en la tarde, la tierra tembló, se oscureció el cielo. No estaban seguros si él estaba muerto todavía, entonces tomaron una lanza y lo pusieron en su lado, abajo de su costilla, sus costillas y de su cuerpo fluyeron agua y sangre. So they pierced his side as he dies to make sure that he's dead. The sky turns dark, the earth shakes. Entonces le piden el cuerpo, Nicodemo y José de Arimatea le piden el cuerpo de Jesús a Pilato para que ellos lo puedan atender, lo pueden enterrar, pueden sepultarlo. Vienen con vendas de lina, vienen con especias y perfumes aromáticas y preparan lo mejor que pueden su cuerpo antes de que se oscurece esa noche, viernes ya en la tarde, ya entrando al día de reposo, el sábado. Dice que Nicodemo y José, creyentes en Cristo, tomaron su cuerpo, lo envolvieron en vendas de lino, le pusieron perfumes y se fueron a una tumba cercana que José había comprado y había preparado para él mismo, que quedaba muy cerca y por eso lo pusieron en esa tumba. Dice también que María Magdalena, María la madre de José, Salomé, que era la madre de Juan y de Santiago, también estuvieron ahí y dice que los siguieron a ellos y vieron dónde lo habían enterrado. So it says that Mary Magdalene and Mary the mother of Jose and some others, they went with him. They went with them to find where he had been buried. Y ahí se quedaron viendo. Y entonces cuando ya dejaron, dice que José y Nicodemos pusieron una piedra grande frente a la tumba. Ellos vieron dónde estaba porque tenían planes de regresar domingo temprano. They wanted to go and continue to prepare his body for burial. Y tal vez también eran porque, no se olvide, cuánto la Biblia nos habla de el amor, el afecto, el cariño que estas mujeres tenían para Jesús. They loved him. They loved Jesus. Nicodemo y José habían preparado su cuerpo, pero ellas
Ellas querían ser los que iban a ir y preparar su cuerpo una última vez. Fueron porque amaban a Jesús y querían mostrarle ese amor, ese cariño. Querían comunicar otra vez con su acto de preparar su cuerpo cuánto ellos lo amaban. Nadie esperaba la resurrección. Nobody expected the resurrection. Nadie. Ellos no. Mira, si cuando hay en el cielo, ¿cuántos de ustedes han visto como una cometa o algo así? Cuando dicen a las 3 de la mañana, tal noche, ustedes pueden ver una cometa que va a estar pasando. Yo sé que con mis hijos nos hemos levantado a tal hora de la noche o la madrugada y nos hemos fijado donde dice que debe de estar porque queremos ver eso, ese fenómeno, lo queremos ver. Si supieran que Cristo iba a resucitar, entonces irían con sus sillas, como hacemos nosotros en el 4 de julio para ver las bombas que explotan y todo, nos estaríamos sentados ahí esperando. A las 4 de la mañana, antes de que se levante el sol, estaríamos ahí esperando la resurrección. Va a ser pronto, ¿cómo va a ser? No, ellos no fueron preparando o esperando una resurrección, ellos fueron con tristeza, ellos fueron el sentimiento, la emoción que ellos tenían eran dolor, tristeza, amor, afecto, pero no anticipación. No esperanza, no había expectativa, fueron tristes, dolidas, doliendo en sus almas y sus corazones. Ellos fueron, dice la Biblia, donde ellos habían visto que José y Nicodemo habían enterrado y sepultado al Señor y mientras que caminaban se preguntaban uno al otro, una a la otra, ¿quién va a mover la piedra? Y ellos mismos, la Biblia dice que ellos hicieron esa pregunta, ¿qué vamos a hacer con la piedra? Piénsalo, una piedra así grande como la que vimos. ¿Cómo ellos van a mover esta piedra grande que está frente a la tumba? Pero en este domingo por la mañana, cuando ellos se acercan, ellos están acercándose, they're getting close to the tomb, not knowing how they're going to move the rock, and the earth shakes. Y hay un temblor. Y dice la palabra de Dios que al temblor que descendió un ángel, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Pero la Biblia nos dice que cuando las mujeres se acercaban a la tumba, que había un terremoto, se estremeció la tierra. There was an earthquake at that moment. ¿Y qué fue lo que causó el terremoto? What caused the earthquake? ¿La resurrección? No, Mateo nos dice claramente qué fue lo que causó el terremoto y no era la resurrección. Dice que hubo un terremoto porque un ángel del cielo descendió y a pegar el piso, cuando when that angel hit the ground, no simplemente apareció, llegó con fuerza. Y los soldados romanos, dice que se quedaron como hombres muertos. The Roman soldiers were paralyzed as dead men. En ese momento en que el ángel pega la tierra y causa un terremoto, quita la piedra y se sienta sobre ella. ¿Por qué el ángel vino y abrió la tumba? Si han visto la película La Pasión de Cristo, eso era parte de la película, ¿qué sucede? La piedra se mueve y ¿qué sigue en la película? Cristo sale de la tumba. ¿El ángel vino para quitar la piedra para que Cristo podía salir? ¿Me quiere decir que Cristo tenía el poder de resucitar, pero luego estaba en la tumba esperando que el ángel le quitara la piedra para salir? No, Él resucitó, la tumba ya estaba vacía, the tomb was empty. The tomb was empty. Él no movió la piedra por Cristo. Amen. Amen. Yes. La tumba estaba vacía, the tomb was empty. Él no quitó la piedra para que Cristo pudiera salir. Quitó la piedra para que las mujeres pudieran entrar. See, the angel didn't move the stones so that Jesus could get out. He was already out. He moved the stones so that we could get in. Para que las mujeres pudieran entrar y ver que Él ya había resucitado, que Él ya no estaba ahí. Y por eso es tan importante ver estas vendas de lino que estaban ahí todavía doblados, todavía envueltos como si... Porque si Cristo hubiese simplemente resucitado, si no había muerto y Él mismo se quitó las vendas de lino, entonces quiere decir que las vendas estarían todos tirados, pero estaban todavía doblados. Dice que entonces ellos se acercaron y su emoción de
herida de dolor cambia a terror. So their emotion switches from pain to fear to terror. Porque se acercan y la tumba está abierta. Y Cristo no está adentro. Y aunque hay un ángel que dice que resplandecía, era como un joven vestido de blanco, ellos lo ven y él dice, entran a ver, él ya no está aquí. Ellos entran a entrar, nos dice otro evangelio que habían 2 ángeles adentro, uno a cada lado de donde Cristo estaba recostado. So it tells us they walk into the tomb and there's 2 angels now on each side, the head and the foot of where the body laid. Y yo oí algo esta semana que otra vez me sorprendió, me di cuenta del arca del pacto. Y el arca del pacto, la tapa tiene 2 ángeles que están sobre el arca del pacto. Y la parte en medio de los ángeles se llama la silla de misericordia. The Ark of the Covenant has 2 angels, and the part right in the middle is called the mercy seat. And one time a year, the high priest would put blood on the mercy seat to show mercy. Y una vez al año tenía que poner sangre sobre el arca del pacto, representando la misericordia de Dios que iba a venir a través del sacrificio, el Cordero de Dios. Y cuando ellos entran a la tumba, a la cabeza y al pie de donde estaba el cuerpo de Jesús, hay 2 ángeles. Y estaban viendo la silla de misericordia en ese momento, la verdadera, lo estaban ellos experimentando. Pero las mujeres todavía no entendían, aunque habían 2 ángeles que le estaban explicando esto, ellos todavía no entendían. They still didn't get it, even though 2 angels were telling them that he was alive. Y entonces ellos les dicen, vayan y dile a los otros discípulos, go and tell his disciples, dile a sus hermanos que Cristo no está muerto, que ha resucitado. Bueno, cuando un ángel te dice que haga algo, lo haces. Entonces ellos salieron a buscar a los discípulos. Right? So they went just like the angel told them. Menos una, all except one of them. Dice que a María Magdalena quedó atrás. Todos los demás se fueron. Ella se acerca, tal vez todavía dudando, todavía pensando, no, esto no puede ser. Ella se acerca al ángel y le dice, por favor, si lo han movido, dime dónde él está, dime por favor, y yo voy y lo busco y me encargo de su cuerpo, por favor, dime dónde lo ha puesto. Ella todavía no creía que él había resucitado, que en su mente Cristo estaba muerto. Ella lo vio en la cruz. Él tiene que estar muerto, nadie puede sobrevivir eso. Cuando una voz detrás de ella dice, ¿quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, da la vuelta y le dice a él, por favor, dime dónde es que él está. Repite lo mismo. Y Cristo simplemente dice su nombre, María. Rabón, y se aferra de él y lo comienza a adorar. Y en ese momento el terror, el duelo cambió a terror, el terror cambia a gozo. And that fear now turns to joy. He's alive. Él vive, es cierto. Y luego nos dice la palabra de Dios que mientras que las otras mujeres iban de camino, while the other ladies were on their way to find the disciples, Cristo se les aparece a ellos en el camino. Jesus appears to them on the way to the other ladies. ¿Y saben lo que les dice a las mujeres cuando ellos están en camino? Me imagino caminando rápido o corriendo a llegar a los discípulos para decirles lo que ellos vieron. Cristo se le aparece, ¿sabe lo que dice? Hola. Hi. Hola. Los saludó. Y la palabra griega es la palabra que se usa. Hello, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? ¡Ah! Jesús. Y se caen, tan natural. Y se caen otra vez ellos a sus pies y lo adoran. Ellos van entonces y les dice a sus discípulos, Él vive. Le comienzan a contar toda la historia. They tell all the disciples the whole story. Pedro y Juan, los otros pensando, no, pero what? No, están equivocados. No sé lo que vieron, un sueño, no sé, pero no. Pedro y Juan no esperan oír más. Pedro y Juan salen corriendo. Juan, siendo más joven, quizás más liviano, más rápido, llega primero a la tumba. Y dice que él llegó a la tumba, pero no entró. Llegó a la tumba y solamente se fijó así, pero por la afuera. Y Pedro entra, ¡pum! Y comienza a ver dónde Cristo estaba. Y él ve
las vendas de lino ahí doblados y él todavía pensando, ¿qué puede significar esto? No entiendo. Él estaba todavía tratando de procesar todo lo que había pasado. He's trying to process everything. How can this be? As Peter burst in next to Juan. Todavía no lo había visto. Luego un poco más adelante dice que en esa tarde que habían 2 discípulos que estaban en camino a un pueblo 7 millas de Jerusalén. Mientras que estos 2 hombres iban de camino a Jerusalén, ellos llegaron en el camino, dice que iban cabizbajo, estaban tristes. So these 2 guys, they've already heard the story. Ya oyeron ellos que él había resucitado, todavía no creyéndolo, todavía yendo a Emaús, iban tristes, desanimados, vencidos. They were dejected, their heads were down. Cuando de pronto Cristo viene y se les aparece, ellos no reconocen quién Él es y Él se acerca y les dice, ¿de qué hablan? Y ellos le dicen, ¿tú eres nuevo a Jerusalén? ¿Tú no sabes todo lo que ha pasado? Jesucristo, Jesús, un profeta de Dios, lo mataron, lo crucificaron y hay unas hermanas que están diciendo que lo vieron y no sabemos qué hacer, no entendemos lo que está pasando. Y dice que Cristo les comienza a hablar de las Escrituras, desde Moisés hasta Malaquías, enseñándoles que el Hijo de Dios tenía que sufrir y luego resucitar de entre los muertos. Y al final, él dice que él les habló, les compartió, que comió con ellos y cuando partió pan, sus ojos fueron abiertos y conocieron quién él era. Porque este evento es el momento de victoria, es el momento en el cual nosotros todos ponemos nuestra esperanza. Y no solamente eso, hay una lista de versículos, no vamos a leerlos todos, pero quiero que más tarde vayan y los leen. Pero dice en Hechos, cuando comenzó la iglesia, ellos comenzaron a predicar la resurrección. Tenían que escoger un apóstol para reemplazar a Judas. Y uno de los requisitos era lo siguiente: tenemos que buscar un hombre que ha estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Cuando comenzó a predicar Pedro en capítulo 4, él dice, anunciaba a Jesús la resurrección de entre los muertos. En capítulo 4, él sigue diciendo que en Dios resucitó de entre los muertos. El poder de los apóstoles de dar testimonio de la resurrección. Capítulo 10 de Hechos. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Hechos 13, Pablo está predicando ahora y él dice, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Pablo luego él dice, estoy preso por mi fe y mi esperanza en la resurrección de Cristo. Romanos, él dice, por fe, conforme al Espíritu de Santidad que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ya leímos 1 Corintios, todo un capítulo entero sobre la resurrección de Cristo. En Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, habla de que Dios fue el que levantó a su Hijo de entre los muertos. En Filipenses, él dice lo siguiente: yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección y participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo puede decir Pablo eso? How can Paul say that in Philippians? I want to know Christ in the power of his resurrection and share in the fellowship of his sufferings. Quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección y compartir en sus sufrimientos, en sus padecimientos. ¿Cómo puede decir él eso? ¿Y por qué lo diría? La resurrección es el momento clave, porque si no fuera por eso, todos estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Pero Cristo dice esto en Juan 14, 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. See, Jesus says to them, because I live, so shall you live. Cristo vino y caminó sobre la tierra. Caminó con nosotros. Jesus came and he walked with us. Pero si murió, eso ya se acabó. Si él murió y está en la tumba, ya no puede caminar más con nosotros. He can't walk with us anymore if he's dead. Pero si él vive, el Cristo que caminó con los discípulos en Jerusalén y en Galilea,
camina conmigo hoy en día. Y a través de los padecimientos, a través de lo que yo experimento y vivo, Cristo camina conmigo. Cristo vino y proveyó por las necesidades de los discípulos. Él proveyó por ellos, lo alimentó y atendió a sus necesidades. Pero si Él murió, entonces ¿quién va a atender de mi necesidad? Pero si Él vive, entonces Cristo provee por mis necesidades. Cristo provee lo que yo necesito. Cristo es el que se cuida y atiende a mis necesidades. Él vino para orar y Él oró por los discípulos. Pero Él no solamente vino y oró por ellos, Él vive hoy para orar. Si Él vive, significa que mi Cristo no solamente camina conmigo, pero Él intercede por mí. Él vino para consolar, Él consolaba a los discípulos y Él hablaba con los discípulos y consolaba a los discípulos. Pero Él vive para consolarme a mí hoy. Él vive para caminar a su lado. Él vive. Eso significa que Él da consuelo hoy. Él, como Él dijo, Él no es un Dios de los muertos, pero un Dios de los vivos. Él vino y enseñaba. Y porque Él vive hoy, nos sigue enseñando. Nos sigue revelando su voluntad. Nos sigue mostrando su palabra. Él perdonaba. Él vino y perdonaba, pero no solamente perdonaba en ese tiempo, pero Él vive hoy para perdonar. Él amaba a sus discípulos. Jesus came and He loved. Él amaba a sus discípulos. Y por eso ellos estaban tan heridos, tan quebrantados, porque ya no lo podían amar más. Ya Él no podía amarlos a ellos. Ellos creían, Él estaba muerto, ya murió. He's dead, we can't love Him anymore, He can't love us. But if He lives, si Él vive, entonces Él sigue amándonos y nosotros disfrutamos de ese amor todavía. Filipenses es como Él dice, quiero conocer a Cristo en el poder de su resurrección y compartir de los padecimientos de Jesús. Y experimentar lo que Cristo experimentó. ¿Por qué? En ese momento Cristo pasó y sufrió por mucho. Y no importa lo que estamos experimentando, Él se compadece, Él lo vivió. It doesn't matter what we might be going through, because it says, Paul says, in sharing His sufferings, everything that we're going through, Jesus understands. Él lo entiende, Él se compadece de eso. Y porque Él vive, Él ministra su poder en nuestras vidas. He ministers His power. El poder de Cristo de la resurrección es que el poder para vencer los rechazos, la traición, las burlas. See, the power of the resurrection is not just life, but it's the power to overcome the lies, the betrayal, the hurt, the abuse, the beatings. Todo lo que Él vivió y experimentó, la resurrección es victorioso sobre todo eso, porque Él vive. Ahora yo voy a vivir y puedo ser libre de todo lo que yo viví, todo lo que Cristo vivió. Él tuvo que descender, y eso es lo que significa el bautismo, tuvo que descender para poder resucitar. Cuando Egipto pasó por el Mar Rojo, dice que pasaron y fueron salvos por medio del agua. Cuando Israel pasó por el Mar Rojo y entraron en el agua, se partió el mar, ellos pasaron. When Israel left Egypt, they go through the Red Sea, the sea parts, they go down, bajan y caminan por el agua. Y ellos salen del agua. Entraron esclavos, salieron libres. Sus enemigos, amén. Sus enemigos los siguieron. Their enemies followed them. Sus enemigos los siguieron y bajaron en el agua, pero no salieron. Ellos pasaron, los que creen en Dios bajan en el agua, descienden al sepulcro, son muertos con Cristo, pero los que creen en Cristo resucitan. Y salen al otro lado y todos nuestros enemigos se quedan enterrados bajo el mar del amor de Dios. Amen. Amen. We believe we come through, we come out the other side. We were once slaves, but now we are free. And all of those that were pursuing us, todos los que nos siguieron, all of those that were attacking us, all of those that wanted to keep us as slaves,
They are destroyed, son destruidos. Porque Él vive, usted puede vivir. Amen. Él vive. He lives. And because He lives, I can face tomorrow. Hay una canción que dice, porque Él vive, yo puedo enfrentar. ¿Y qué es lo que tienes que enfrentar en su vida? Ahí piénsalo, con sus ojos cerrados. Porque Él vive, y termina esa oración. ¿Qué es el mar que está frente a su vida en ese momento? What is the ocean? What is that is standing in front of you right now that you think, I can't cross this? Yo no puedo cruzar esto. Yo no puedo vivir por esto. Yo no puedo pasar esto. You're just saying, I can't go through it. I can't make it through. This is too big. I feel like I'm drowning. Siento que me estoy ahogando. Yo quiero que digas, porque Él vive, yo puedo pasar por esta prueba. Porque Él vive, yo puedo resistir. Porque Él vive, yo puedo vivir. Amen. I want you to say that because He lives, I can, and whatever it is, you say, I can face this problem, this obstacle, this trial, this pain. I can make it because He lives. Because my Redeemer lives, my Savior lives. Porque mi Redentor vive, mi Salvador vive. Y declárelo con todo tu corazón, toda tu fe en este momento. Y decir, Señor, tú vives. Tú vives, Señor. Tú vives, Padre. Yo puedo vivir, yo puedo sobrevivir, yo puedo pasar por esta prueba. Porque yo tengo uno que pasó por mucho más, por mí. Y en tus fuerzas yo lo puedo pasar. I have one who passed through even greater hardship. And if He went through His strength, I can make it through. Pero si estás aquí en esta tarde, tal vez estás aquí y Él vive, eso es una realidad, pero no vive en su corazón. Maybe He lives, but He doesn't live in your heart. He's got to live in your heart. Tiene que vivir en su corazón. There were two thieves. One was taken, the other was left. One believed. Habían dos ladrones, uno creyó y fue llevado con el Señor porque creyó. Tienes que creer. Tiene que poner su fe. Y no solamente fe, pero obediencia, rendir su vida hacia Él. Si quieres que Cristo venga a vivir en su corazón, si quieres ya dejar de vivir en tu vida, tus fuerzas, si quieres vivir la vida de Cristo, if you want to stop trying to live life in your own strength, it just gets so tiring, and you want to live in the strength of Jesus, yo quiero que diga esta oración. Señor Jesucristo, yo creo que tú vives y yo te invito a venir y vivir en mi vida. Para que tu muerte, ahora yo me muero contigo, para que contigo yo puedo vivir. Por fe lo hago, Señor, por fe lo pido, creyendo en tu fuerza para salvarme, no en mi fuerza para cambiar. So just say this, Father, I want to declare that I believe in you, that you live, and I want you to live in me. I want to die with you on the cross so that I can live with you in the resurrection. Your life in me and rest in you. And I surrender my life. I confess my sins and I surrender my life to you. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.